Buenas a todos, aquí estamos otra vez en el ciclo de los novísimos, con el doctor Perellada, el doctor Peña y un servidor, Iván Blanco. Antes de empezar, Antonio, por favor, preside la oración. De acuerdo. In nomine Patris et Filio et Spiritus Sancto. Amén. Pater noster qui in celi, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum. Fiat voluntas tuas, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amén. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesu. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc in hora mortis nostre. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo. Como en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. In nomine Patris et Filio et Spiritus Sancto. Bien, pues hoy empezamos con el infierno. Recordamos que los novísimos constan de esos cuatro estados: muerte, juicio, infierno y gloria o cielo. Y hoy nos toca abordar el infierno, un tema suculento que a todo el mundo le gustará y necesitará oír, porque muchos, ahí va nuestra salvación, el saber qué es el infierno. Quien no se salva, ¿a dónde va? Pues bueno, para empezar a introducir el tema y dar inicio al juego, empezaremos con una pregunta básica: ¿qué es el infierno? Pero antes, recordar que hoy es el día de la Inmaculada Concepción, 8 de diciembre. Hoy también recordamos el milagro de Empel, donde unos valerosos españoles, con una muerte cierta, pues sucedió el milagro, que se congelaron las aguas. Llevaron a cabo una encamisada, que es ponerse la camisa por fuera para pasar, una camisa blanca, para pasar desapercibidos con la nieve, y se lanzaron contra las hordas del general Holac y empezaron a degollar herejes como si no hubiese un mañana. Entonces, bueno, esto fue después de encontrar enterrado un retablo de la Inmaculada Concepción. Con lo cual hoy, pues también siendo 8 de diciembre y habiendo sido establecida la festividad de la Inmaculada, la solemnidad de la Inmaculada, pues recordamos que es ella la que pisa a la serpiente, al demonio. Nos consagramos a la Inmaculada Concepción y le pedimos sobre todo que en el discurrir de este conversatorio pues nos proteja con su manto sagrado y que eche al demonio lo más lejos posible de nosotros. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Bien, hermanos, volvemos. ¿Qué es el infierno? ¿Qué me podéis decir? ¿Yo? Adelante. Bueno, antes de nada, gracias por invitarme a estas charlas, que son una gozada, una fiesta, y aunque el tema de hoy pues es un poco más tétrico, ¿no? Pero hay que hablar de él, efectivamente, ¿no? ¿Qué es el infierno? Yo lo definiría así rápidamente como el lugar, y dicho entre comillas, la palabra lugar, el lugar a donde irán las almas que han rechazado definitivamente a Dios y que han sido rechazadas también por Dios. Un lugar de sufrimiento eterno, del cual no se sale. Dicho así en pocas palabras, de una forma muy, muy resumida para empezar, un sufrimiento, quizás añado un sufrimiento no solo psicológico, muy profundo, sino también físico. Como sea este sufrimiento físico, ya realmente es algo que, al menos en mi caso, supera la imaginación, pero que es físico, también está afirmado. Antonio. Bueno, el Génesis nos habla de la Jena y toda la tradición hebraica, que es un lugar oscuro, un lugar que está en los abismos, en el fondo. Pero la tradición hebraica junta o toma juntos el infierno y la casa de Abraham. De hecho, cuando decimos Jesucristo en el credo descendió a los infiernos, no fue al infierno lo que nosotros entendemos por infierno, no los católicos, sino iría más a esa casa de Abraham, llamémoslo, no sé si se le puede llamar limbo, un sitio donde estaban los justos de todos los tiempos, que no podían entrar en el cielo. Incluso Adán y Eva estaban allí.
¿Vale? Tenemos Perdóname, Dime. discúlpeme, que es gracias a la abertura de las puertas del cielo por nuestro Señor, con la muerte de nuestro Señor, que esos justos, esas almas que residen en la casa de Abraham, ya pueden ascender a los cielos. Sí. Génesis 37, número 16. Bien. Yo tengo aquí un dato de recogiendo primero la tradición hebraica. Tenemos el judío de la Edad Media, que trata, ahora he perdido el dato del judío que trata de que el infierno es el lugar donde está Moloch. Correcto. El judío se llama Ben no sé cuánto, perdonad, que no tengo ahora el dato en la mente. Donde está el lugar de Moloch y donde se da culto a Moloch. Y esto me lleva a recordar cuando Dios dice a Abraham: sal de esta tierra inmunda. Abraham, que era de la tierra de la ciudad de Uruk, en esa zona regada por el Tigris y el Éufrates, donde se daba culto a Moloch. ¿Vale? Y ya os doy paso, que en el Nuevo Testamento se le llama abismo. Tiene varios nombres. Abismo, Lucas 8. Lugar de los tormentos, Lucas 16. Lago de fuego, el Apocalipsis 20. Horno de fuego, en Mateo. Y en el libro de Job dice que es calabozo oscuro, tenebroso, cubierto de sombras, donde están los réprobos, donde van los réprobos, donde uno no se puede mover. Esto es curioso, porque en Isaías dice: del lado que cayere el leño ha de quedar para siempre. Pero luego están las visiones de Santa Teresa de Jesús, me parece que es en su libro de la vida, que habla de que ella vio el infierno y que las almas estaban como en unos sarcófagos sin poderse mover. Bueno, pues todo esto coincide de alguna manera. O sea, están como impedidas las almas y además están en perpetuo sufrimiento, como decías, ¿no, Adrián? Sí. Es decir, el sufrimiento es eterno. Yo os quiero hacer una pregunta. La imagen del infierno y del fuego es la pareja, es decir, siempre que hablamos del infierno, incluso en los scouts, pues tienen sus pequeños infiernillos, ¿no? Que son pequeños fueguecitos donde calientan su comida. Es decir, la imagen del fuego y el infierno van siempre ligadas. ¿Podemos decir que hay fuego en el infierno? ¿Podemos decir que realmente las almas en esos sarcófagos, además de estar impedidas, pues están siendo quemadas? A ver, quiero hacer una pequeña... Porque, ¿cómo sufre un alma? ¿No? ¿Cómo sufre? ¿Cómo podríamos decir ese fuego? ¿Cómo lo podríamos definir? Bueno, primero, y hablando de este sufrimiento, ¿no? Siguiendo la teología de Rollo Marín, ¿no? La teología de la salvación, tenemos las penas de daño, privación de la visión beatífica, de la visión de Dios. Correcto. Y las penas de sentido, los tormentos generales por el hecho de estar en el infierno, y los tormentos particulares según los pecados que tú has cometido. Por lo tanto, y esto ligado a esto que tú decías, que es un estado del alma, pero también es un lugar. Porque vas al infierno o vas al cielo, vas a algún lado. Sí. ¿Vale? Y entonces, concretando la pregunta que tú decías, yo tengo, dice Isaías, ¿vale? Id malditos al fuego eterno, preparado para el diablo y sus seguidores. Mateo 25. Todo árbol que no da frutos será cortado y echado al fuego. Jesucristo habla en el Evangelio 15 veces del infierno, y de esas 15 veces 14 dice
que en el infierno hay fuego, Sí, sí. como tormento del espíritu, pero en el credo decimos que al final vendrá para juzgar a vivos y muertos. Correcto. Las almas se juntarán con el cuerpo, ese cuerpo espiritualizado, o bien para el cielo o bien para el infierno, con lo cual, y yo planteo aquí, el Claro. sufrimiento no solo será en el nivel espiritual, Claro. anímico de las almas, Claro. sino en el nivel físico. Claro, porque el cuerpo estará Claro, es importantísimo. espiritualizado. Lo que claro. decías tú, ¿no? Sí, Solamente, sí, sí, no sí. solamente el sufrimiento del alma, ¿no? Espiritual, sino además el sufrimiento corporal. Sí, sí, sí. Es importante porque resaltar que el cuerpo también resucita. Quizás a veces no está claro del todo, ¿no? Resucitarán las almas, vivirán las almas, no, pero el cuerpo también resucitará. ¿Cómo será la corporalidad que tendremos en la otra vida, ya sea en el cielo o sea en el infierno? Es un poco misterioso, ¿no? No lo podemos ni imaginar, pero que habrá corporalidad, ¿no? Y será nuestro propio cuerpo en su mejor, dijéramos, expresión. Ahora, volviendo a lo que preguntabas del fuego, pues sí, lo que ha dicho Antonio, y añadiría pues 25:41 de Mateo: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, ¿no? Es una expresión Sí. tremenda de nuestro Señor, ¿no? Sí, sí. Entonces, es una cosa misteriosa de que el conjunto de verdades y de realidades forma una armonía en la cual todas se expresan a tope, ¿no? Es decir, la misericordia de Dios, que es infinita, no resta que la justicia de Dios también va a ser infinita, ¿no? Y entonces, si el castigo que se merecemos es eterno, pues lo será. O sea, en Dios todas las realidades se dan a tope, pero unas no se anulan a otras. Esto que dices es muy interesante porque hablamos del fuego eterno y hablamos de la misericordia de Dios y de la justicia de Dios. Claro. Y has comentado en el pasaje que el infierno está hecho para el diablo. Exacto. La pregunta es, no por el diablo, sino Exacto. para él. Sí, señor. Sí. La pregunta, quizás, ¿no?, que todos es, pues, la existencia del infierno es otro misterio, insondable de la fe, ¿no? De decir, ostras, ¿cómo se crea? ¿Quién lo crea? Mira. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo lo tenemos claro, que es dónde van a ir las almas que están condenadas, pero es decir, ¿quién lo crea? ¿Quién reside? ¿Qué realidad tiene el infierno, no? Pues mira, hablando de la realidad, y antes de entrar a responder la pregunta concreta, informándome más a fondo de esta cuestión, encontré una declaración de la Sagrada Penitenciaría Apostólica, que es uno de los dicasterios del Vaticano. Esta declaración la realizó este dicasterio en 1466. Casi nada, ¿eh? El dicasterio sigue actual. A respuesta de una carta de un sacerdote. ¿Vale? Esta respuesta fue editada por primera vez el 30 de abril de 1890. Bien, este sacerdote se ve, no he leído la carta porque no la he encontrado, que preguntaba que alguno de sus parroquianos negaba el fuego del infierno. Ajá, lo que habíamos comentado antes, ¿no? ¿Vale? Y escribe a este dicasterio de la Penitenciaría Apostólica. Y la Penitenciaría Apostólica responde con una declaración que dice que el fuego del infierno era una realidad, y que aquel que negase esta realidad se le debía negar la absolución. O sea, estamos ante una cuestión importante, Sí, no es baladí, ¿no? de suma importancia. Te doy paso, si quieres. Sí, bueno, estaba pensando mientras te escuchaba, ¿no? Resulta, claro, un poco duro de pensar, ¿no?, que el infierno ha sido creado por el Señor, en el sentido de, bueno, pues entonces voy a poner estos castigos X
que van a ser eternos y tal. Entonces entramos en una especie de situación complicada, ¿no? Porque choca mucho con la misericordia del Señor. Parece que me estoy contradiciendo un poco con lo que digo antes, ¿no? Pero visto desde un punto de vista humano, puramente humano, entonces pues vemos ahí una especie de dificultad. O lo ha creado Dios, o se ha creado solo, es lo que queda, dicho de alguna manera, es lo que queda. Si el hombre se separa eternamente de Dios, lo que queda es ese estado, es ese lugar. Entonces sería consecuencia única y exclusiva y responsabilidad única del hombre, que al apagar la luz se queda a oscuras. La oscuridad no la ha creado nadie, eres tú que has apagado la luz y te has quedado en ella. Entonces yo ahí francamente me pierdo un poco, no sé vosotros cómo... O sea, definiríamos pues eso, ¿no? Como decías, el frío como alejándose de la fuente de calor, ¿no? Sí, es decir, sí. El hombre que renunciando a Dios en su vida, como Dios es un caballero, no va a condenar. Si tú le has desechado toda tu vida, no has querido vivir con él, ni por él ni para él, no te va a obligar a que pases la eternidad con él, ¿no? Entonces te quedas descartado. Pero claro, teníamos la privación de Dios, que es lo que decías, primero el castigo de la privación de Dios, la desdicha de no poder verle ya en toda la eternidad, pero también la segunda parte de los castigos del infierno son esos tormentos, ¿no? Esos tormentos que comentabas. Mira, sí, dime. Y respecto a los tormentos, sin negarlos para nada, y que sean físicos también, de todas maneras, tratar de imaginarlos es tarea imposible. Correcto, sí. Y hasta que diría que no solo inútil, sino que no nos lleva a ninguna parte. ¿En qué sentido lo digo? En el sentido de que en el otro mundo las categorías de espacio, de tiempo, claro, de materia, de corporalidad, van a ser completamente diferentes, y hasta que no estemos allá, pues no lo acabaremos de entender. Entonces, metafísica. Bueno, yo no quiero estar ahí. Claro, exactamente. Sí. Me refería a otra vida, no abajo. De todas formas, Dante, cuando escribe está claro. el infierno, es maravilloso. Claro, un autor católico, donde los haya, pues... Entonces, ahora que será un lugar de sufrimiento total y absoluto, pues eso sí que lo sabemos y nos podemos aproximar a ello. ¿Cómo? Pues con las situaciones de sufrimiento que hay aquí, entonces las elevamos a la enésima potencia, y pues debe ser algo parecido a aquello, ¿no? Entonces, ¿no? Sí. Que no tiene nada que ver, o sea, son dos planos que... Claro. No nos cabe en la cabeza lo que puede ser el cielo y lo que puede ser el infierno. Es que ni el júbilo del cielo, ni el sufrimiento del infierno. Las penas del infierno. Hay algunas personas que han tenido, dijéramos, por don divino, la posibilidad de haber visto el cielo, aunque sea unos instantes, y también de haber visto el infierno. Por ejemplo, los pastorcitos de Fátima, ¿no? Sí. Y de ahí les nació el deseo también, inspirado por la Virgen María, de rezar por los pecadores, ¿no? Para que la gente no acabe en ese lugar. Entonces, claro, el verlo, el descorrer la cortina y poder echar, aunque sea una ojeada, me imagino que eso te marca para el resto de tu vida, ¿no? Tiene que ser... Perdona. No, hay... Yo me voy a remontar a la tradición, que no es nuestra tradición, pero es la tradición hebraica, que es los hebreos comentaban, y la tradición rabínica, que Dios creó el infierno el segundo día de la creación. Mira. Por una sencilla razón, que esto no lo dice la fe católica, ¿vale? La tradición católica. ¿Vale? Por una sencilla razón, que es el único día que no acaba con la coletilla y vio Dios que todo era bueno. ¿No? ¡Ostras! ¡Qué buen dato! ¿Vale? Hay el rabino Behaye, o Behaye, no sé cómo se debe pronunciar en hebreo, que es del siglo XIII, que explica precisamente todo esto.
¿vale? Y lo tengo que decir, que era un rabino cabalista, o sea, ¿vale? Pero la tradición católica, ya propiamente católica, sí. Sí. Pero bueno, es interesante el dato. Sí, por supuesto. No entra dentro de nuestra fe, pero es interesante el dato. Lo que dice por tradición de la Iglesia es que Dios, con la sublevación de los ángeles rebeldes, encabezados por Luzbel, que yo quiero ser como tú, yo... ¿vale? Non serviam, no te serviré, quítate tú para ponerme yo. Yo me lo imagino así el asunto. Y entonces salió Dios, como que, bueno, a ver qué pasa. Yo me lo imagino así, ¿eh? Y entonces salió San Miguel, ¿quién como Dios? Nadie como Dios. ¿Vale? Y entonces, de esa derrota, claro, Lucifer no podía estar en el cielo. Pero es que por amor, Dios, por amor a Lucifer, dice, oye, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Ser rey? Pues te voy a dar un reino conforme a tu maldad, conforme a tu propio ser maligno. El Averno. Y Dios crea el infierno por amor a Satanás, que es propia creación suya, porque Dios puede decir, ya no existes, y te puedo hacer que no existas. Correcto. Pero por amor dejo que existas, incluso en tu maldad, para que te reconcomas en tu maldad. Porque también eres mi criatura. Eres mi criatura. También te amo como a los hombres, a los que tú no has querido servir. Exactamente. Porque realmente el enfado de Lucifer es, pero ¿cómo te puedes encarnar en esta naturaleza si son barro? ¿Cómo te vas a hacer, cómo tú te vas a restringir, te vas a hacer pequeño para... Bueno, pues lo que decíamos, ¿no? Que Lucifer, justamente el enfado que tiene es el hecho de que Dios decide encarnarse en nuestra naturaleza, en la naturaleza humana, una naturaleza pues que somos tendentes a la concupiscencia. Y por eso el hecho de la encarnación, donde él decide hacerse pequeño, encarcelarse en la matriz de la Virgen María, es lo que Lucifer detesta con todo su espíritu. Entonces, claro, se hace el enemigo. Perdona que te interrumpa. Dime. Todavía más doloroso para él, porque él era el ángel que tenía más perfecciones de todos los demás, con lo cual su soberbia era todavía mayor. Exacto. Entonces, bueno, ahí la enemistad eterna, ¿no? Entre la serpiente, entre el demonio y la Inmaculada. Aquí la tenemos pisando la cabeza de Satanás. Yo voy a citar primero, voy a citar la tradición hebrea, y concretamente rabínica, que nos llega incluso en el siglo XIII. Hay uno de los famosos rabinos, no es tradición católica, esto hay que decirlo. Sí. Luego diré cuál es la tradición. Venga. Bueno, Perdón, Antonio. Primero, comenta lo que nos ha pasado. A ver, es posible que varíe el encuadre, la luz y la calidad de la grabación. Ello se debe a que por tercera vez, cuando intentamos grabar por tercera vez el tramo en el que hablamos y mentamos la enemistad de Lucifer con la Inmaculada, la cámara ha terminado por romperse, con lo cual hemos tenido que cambiar de formato de grabación. Estamos circunspectos, la verdad, porque ya nos ha costado mucho reunirnos para hablar del infierno, que cada vez que mentamos a Satanás, en relación a la Virgen María, en relación a la Inmaculada, surge algún problema. Así que bueno, vamos a retomar por donde lo habíamos dejado, ¿vale? Vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo. In nomine Patris et Filii et Spiritus Santo. Es más, tú habías hecho una oración a San Miguel. Sí. ¿Vale? Podemos retomarlo con esa oración. Por supuesto. In nomine Patris et Filii et Spiritus Santo. Amén. Sancte Micaele Arcangele, defendenos in proelio, contra nequitam et insidias diaboli est praesidum, imperet illi Deus, supplices deprecamur, tuque princeps militae celesti, Satana maleosque spiritus malignos, qui et perditionem animarum pervagantur in mundo, divina virtute in infernum detrude. Amén. Amén.
Estábamos comentando la tradición rabínica, pero ¿qué dice la tradición católica? Y estábamos diciendo, Satanás, Luzbel, dice, oye, y diciéndolo muy popularmente, quítate tú para ponerme yo, ¿vale? Y se sublevan. Y que Dios crea el infierno, porque claro, a ver, este señor se ha sublevado, no puede estar con nosotros, y Dios crea el infierno para él. Pero lo que lo crea por amor, es decir, oye, ¿tú qué quieres? ¿Ser rey? Pues te voy a dar un reino especialmente para ti. Un reino conforme a tu ser de maldad, en el que te has convertido, no como yo te creé. Porque a pesar de ello sigue siendo su criatura. Y que, exactamente, y decíamos que no podía, porque Dios podía haber dicho, pues te destruyo, te hago desaparecer, pero no puede hacer desaparecer a una criatura a la que ama. ¿Vale? Y hacíamos la comparación con Noé. Exacto. Que tú estabas leyendo, es el capítulo 6:3 me parece que era. Sí, de Génesis. Génesis 6:3. Voy a volver. Biblia de Monseñor Straubinger. Y cómo, mientras lo buscas, cómo en esa situación Dios dice, se arrepintió de haber creado al hombre, pero aún así no lo destruye del todo. Correcto. Salva al único que era justo, que Dios veía que era justo, y a su familia, Sem, Cam y Jafet. Eso es. Para poder volver a comenzar otra vez. Un paralelismo con Adán y Eva sería, en este caso. Pues mira. ¿Qué dice exactamente? Génesis, capítulo 6, versículo 5. Viendo pues Yahvé que era grande la maldad del hombre sobre la tierra, y que todos los pensamientos de su corazón se dirigían únicamente al mal todos los días, Yahvé se arrepintió de haber hecho al hombre en la tierra, y se dolió en su corazón. Comentamos un poco, si os parece, cuál fue la rebelión de Lucifer y los demonios contra el Señor, qué es lo que le llevó a rebelarse, ¿no? Entonces un momento, este es el punto en el que se nos ha estropeado por 3 veces. Primero se nos para, después se estropea la tarjeta, conseguimos arreglarlo, y la tercera vez se estropea la cámara. Correcto. Sin tocar absolutamente nada. Sí. Adelante. Bueno, lo que voy a explicar ahora lo leí en un libro de una monja concepcionista española de Ágreda, que es un pueblecito de la provincia de Soria, Sor María Ágreda, el monasterio, y la cual en su vida había tenido bilocaciones en América, ¿no? Allí hablan de una monja vestida de azul, y parece ser que era Sor María de Ágreda, como tú dices, ¿no? Entonces ella tiene un libro que se llama La mística ciudad de Dios, que se refiere a la Virgen María. Me parece que es beata. Puede ser. Me parece, Puede ser. Es para darle un grado de seriosidad, que se diu en catalán. Pues tiene un libro que es La mística ciudad de Dios, donde explica la vida de la Virgen María según ella en sus visiones ha tenido, ¿no? Y entonces en todo ese proceso explica lo que estábamos diciendo, la rebelión de los ángeles, ¿no? Parece ser que el Señor comunicó a los ángeles 2 decretos que tenía decididos. El primero de ellos era que su hijo se iba a encarnar en naturaleza humana, y que por tanto todos los ángeles, y entre ellos Lucifer, tendrían que rendir homenaje a este hijo de Dios hecho hombre, que sería Jesucristo. Y esto para Lucifer representó una bofetada, porque él era la criatura hasta ese momento, después de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero era la criatura con más perfecciones. Entonces el tener que rebajarse por debajo de un hombre, pues eso para él era muy duro de asimilar, ¿no? Lo aceptó diciendo, bueno, si ese hombre es a la vez hijo de Dios, pues ¿qué le vamos a hacer? Pues sí, vale, lo haré, pero de mala gana, regañadientes. Y entonces el Señor le comunica el segundo decreto que ha tomado, y es que la madre de Jesucristo, la madre del Hijo de Dios encarnado, va a ser por tanto y por consiguiente madre de Dios. Es una criatura pura y exclusivamente humana. Correcto. Totalmente humana. Es una mujer. Correcto. Y es una niña.
prácticamente. Entonces, a esa mujer será nombrada emperatriz del universo, Correcto. por encima de todos. Pues de Dios, naturalmente, ¿no? Y por tanto también Lucifer tendrá que inclinarse ante esa niña, ¿no? Y eso ya fue para él absolutamente inaceptable, y ahí se revela y dice: non serviam, no se ve, como si nos dijera a nosotros: vas a tener que inclinarte ante un mosquito. Exagerado, rendir ¿no? vasallaje a un ser, ¿no? No puede ser, esto es injusto, ¿no? Correcto. Entonces, dice: el Señor es injusto conmigo, por tanto yo me revelo, ¿no? Correcto. Y le siguieron pues cantidades de ángeles enormes. Y esa es la Génesis, no es dogma de fe esto que estoy explicando, pero tiene sus visos de credibilidad. Sí, sí. Y aquí esto enlaza con la tentación de la bestia en el paraíso. El mal entra en el paraíso encarnado. No podía encarnarse en un ser excelso como era el ser humano en ese momento, sin pecado. Se encarna en una bestia, porque es lo que corresponde a un ser malvado en su esencia. Sí. ¿Y a quién ataca? Adán no, porque no sabía si era o no el hijo del hombre. Ataca a la mujer, que estaba seguro que no era el hijo del hombre. Y oye, Eva, como mujer, a lo mejor es esa la que me ha dicho Dios que esto tampoco es dogma de fe, pero es una explicación que se ha dicho en la Iglesia por muchas bocas, teólogos y no teólogos. Se ha repetido, al menos yo esto lo he escuchado en la Iglesia anterior al concilio, por cierto. Yo quisiera hablar también de lo que comentabas, ¿no? Es decir, esa rebelión de Satanás contra la Inmaculada, que es algo que vemos en la ruptura de la cristiandad, ¿no? Es decir, digo ruptura o revolución, pero en ningún momento reforma, porque Lutero no reformó nada, lo destruyó. Esa génesis que decías tú de odio a la Virgen, también la vemos en las sectas evangélicas, es decir, entonces en las protestantes, exactamente, luteranos, calvinistas y sus derivadas, exactamente, total. Ese odio a la Virgen María. Ese odio a la Virgen María. Entonces podemos ver que justamente la ruptura de la cristiandad es ese origen luciferino, ese origen satánico, de decir, no, vamos a separar, yo quiero seducir al hombre para que deje de rendir pleitesía y veneración a la Virgen María, ¿no? Entonces, ahí viene, y ahí quiero introducir el tema de la igualación de las confesiones, para intentar romper con ese camino exclusivo de salvación que es la Iglesia. Y una de las formas en las que lo podemos hacer... Dime, perdona. Ya lo digo abiertamente. Vamos a cortar, porque vamos a ver si esto ya se está grabando o seguimos teniendo problemas. Estamos grabando con el ordenador. Perfecto. Porque se nos han estropeado las cámaras. A ver si ahora se nos ha quedado. Llevamos 10 minutos. Antes de continuar, a ver si podemos... Bien, pues una vez comprobado que está todo en orden, retomo el hilo. Le hemos puesto agua bendita, sí, a todo, de Lourdes, por cierto. De Lourdes, sí. Comentaba esto, ¿no? Justamente la igualación de las confesiones, lo que intentan, la forma en la que se puede atacar el camino exclusivo de salvación, que es la Iglesia, es negando esa condena, negando ese infierno. Con lo cual ahora vemos que pues esos intentos de ecumenismo, en el que todas las confesiones pues sirven para salvarse, el infierno es obviado. Es decir, incluso nosotros, los propios católicos, lo vemos que desde el púlpito ya casi no se habla del infierno ni de la condenación. Es como una especie de los mundos de Yuppie, ¿no? Donde todo el mundo se salvará si es bueno, si es bueno, que es una característica que solamente se da en los apóstatas católicos, porque
En los luteranos no importa si uno es bueno o es malo, lo que importa es la sola fide, es creer. Con creyendo, pues uno puede ser un hijo de Satanás que creyendo se salvará. Y ahí vemos justamente cómo a día de hoy la apostasía dentro del mundo católico ha producido que no se hable del infierno. Pero es que ni los curas. Bueno, sí, la negación del infierno como tal vendría a ser una herejía, ¿no? Una herejía. Y entonces yo quisiera decir la siguiente reflexión, ¿no? Dijéramos que la fe católica se compone de un conjunto de verdades, un conjunto armonioso, un conjunto que cuando está en su totalidad de verdades tiene su belleza, tiene su fuerza de convicción, y si sacas una sola pieza, entonces se tambalea el conjunto. Es como un castillo, ¿no? De naipes. Es como un castillo, ¿no? Entonces, la negación del infierno es otro dogma no menor, porque claro, si lo sacas, dices, entonces, ¿para qué la redención de nuestro Señor? ¿Para qué el Hijo de Dios se toma la molestia, entre comillas, de hacerse hombre, de sufrir la pasión aquí, una pasión terrible, y al final ya vamos a ir todos al cielo? Claro. Porque si no hay infierno, pues nos morimos todos. Es absurdo, ¿no? Entonces... Es absurdo y maligno. Sí. Y entonces, además, fijaos que en las propias escrituras siempre se habla del día de la ira. El día Sirae. Es decir, se habla del día de la ira. Entonces, quisiera añadir, ¿no? Sí, por favor, perdona, disculpa. Es que recuerdo ahora con cariño al profesor Joan Busquets, que me dio clases de historia de la Iglesia, y nos dijo una cosa que a mí se me quedó grabada. Dice, todas las herejías en realidad parten de una verdad que se ha exagerado demasiado en relación con el conjunto, ¿no? Así, por ejemplo, que Dios era hombre, pues es una verdad, porque había la naturaleza humana de Jesucristo, que es a la vez Dios y a la vez hombre, ¿no? Ahora, si exagero demasiado el acento en la humanidad de Jesús, entonces puedo caer en el arrianismo, correcto, ¿no? Correcto. Y esto es importantísimo, ¿no? Porque las herejías son pequeñas desviaciones, porque luego tienen unas consecuencias terribles, ¿no? Claro. Ahí tenemos el calvinismo con su teoría de la predestinación, claro, y cómo ha influido eso en el comportamiento de naciones con respecto de otras, porque se han sentido predestinadas y por tanto con derecho a hacer lo que quisiera, porque son las elegidas por Dios. Correcto. Y la prueba está en que son más ricas. Por tanto, esto de las herejías me desvió un poco del tema, pero es algo básico. Entonces, sí, no, hablar de infierno entonces y Imperio Británico va muy ligado. Total. Es que el símbolo de San Atanasio dice que quien quiera salvarse debe ante todo guardar la fe católica íntegra. Entonces, de alguna manera, esto es lo que ha ocurrido a partir del Concilio Vaticano II. Pero fijaos, se ha intentado universalizar la salvación de Cristo. Es para todos y todos se salvan. Exactamente. Y hay muchas vías de salvación, ¿vale? Fijaos lo que dice, por ejemplo, Lumen Gentium número 16. Los que conocen la voluntad de Dios mediante la voz de su conciencia, pero bueno, punto 1, la conciencia se puede tener deformada. Correcto. Todo, si en tu conciencia, pero se puede tener deformada, más hoy en día. Continúo, pueden alcanzar la salvación eterna. En Gaudium et Spes número 22 dice, esto vale no solamente para los cristianos, estoy leyendo literalmente, abro comillas, esto vale no solamente para los cristianos, sino también para todos los hombres de buena voluntad. Luego diremos, que no sé si lo hemos comentado, si nos ha perdido, que es lo de la buena voluntad, de ser buenos, en cuyo corazón obra la gracia de un modo invisible. Porque dice, continúo, Cristo murió por todos y la vocación suprema del hombre en realidad es una, es decir, la divina. En consecuencia debemos creer que el Espíritu Santo ofrece a todos la posibilidad de que, en alguna forma que solo Dios conoce, se asocien a este misterio pascual. Bueno, esto es tremendo.
porque hace que sea una tontería, por no decir palabras gruesas, que Dios, que el infinito y el absoluto se haga finito. ¿Para qué? Para ir a la cruz. ¿Para qué? Claro. Si hay muchas vías de salvación. Claro. Extra ecclesiam nulla salus. Exactamente. O sea, es que esto Extra es así. ecclesiam nulla salus. Pero hay otra cosa que yo quería comentar en este punto. Todo esto viene de la doctrina, ya de los años 50, la doctrina de eso del cristianismo anónimo. En realidad todos somos cristianos. Porque la gracia, de alguna forma invisible, como lo he leído, estaría en nosotros, ¿vale? Y, bueno, esa solidaridad humana hace que, aun consciente o inconscientemente, llevemos esa impronta de Cristo que nos lleva a la salvación. Esto se une a lo del pecado original. No es un pecado transmitido por generación al generar a otro ser humano, por generación, de generación en generación, sino que es un pecado histórico. Esto lo dicen desde supuestos grandes teólogos, que se toman por grandes teólogos, desde Villalmonte, a la Daria, que la Daria fue el prefecto de la congregación para la doctrina de la fe, con Benedicto XVI. Pero la Daria tiene publicado en la BAC, o sea, no tengo el dato ahora del título, esta cuestión sobre el pecado original como pecado histórico. Sí, sí. Claro, es que... Y curiosamente, cuando estaba preparando algunos datos al respecto, llega el día 2 de diciembre. El día 2 de diciembre, ¿y qué tenemos? Al Señor canta la misa, predicando en el Vaticano, con Francisco y los cardenales y todos allí, predicando pues todo esto, que son auténticas herejías. Son auténticas bueno, pues ¿dónde está entonces la necesidad de creer en Cristo? Si todos se salvan. Sí, claro. ¿O hay varios caminos de salvación? ¿Quieres decir algo? Bueno, yo es que tengo un problema con esto. Entonces... Pues introduce el problema porque yo después quiero justamente esto, ¿no? La salvación, el tema de las indulgencias. Pero adelante, por favor. Vale. O sea, parto de la base de la verdad de extra ecclesia nulla salus. La salvación es dentro de la iglesia. Correcto. Ahora, ¿hasta qué punto, cuando las circunstancias son diferentes, puede haber una pertenencia implícita a la iglesia? Es decir, si por ejemplo estamos en un lugar en que no ha habido predicación del evangelio ninguna, parecería un poco duro o muy chocante que se condenaran todos irremediablemente sin tener ninguna culpa porque no han sido evangelizados, ¿no? Correcto. Entonces yo asumo estos textos en el sentido de que la buena voluntad, también la conciencia más o menos formada, pero también en la conciencia habla la voz de Dios, ¿no? Entonces, acabo enseguida. Sí. Y entonces, en la medida en que esas personas están respondiendo a lo que les dice la voz de la conciencia, vuelvo a repetir, mejor o peor formada, pero con buena voluntad, pues de alguna manera están estableciendo una especie de relación con Dios y que tal vez sea la pertenencia a la iglesia. Desde luego nos desviamos del tema porque es... Pues la salvación o la condenación, no nos desviamos. Pero, pues te voy a hacer una puntilla aquí. ¿Entiendes, no? Perfectamente. Es que el domingo pasado, me parece que fue el segundo domingo de Adviento, tú te debes de acordar, seguro, que el sacerdote predicaba precisamente en su homilía, de las cuestiones era este punto. Bueno, efectivamente puede haber gente que no conociendo ni haya oído hablar, porque si has oído hablar
y no lo sigue es que lo rechazas, ¿eh? Eso es. No conociendo ni habiendo oído hablar, esté actuando conforme a la ley de Dios. Los 10 mandamientos. Correcto. ¿Vale? ¿Se condena o no? Dios tiene, nosotros no vamos a ser quienes vamos a poner barreras a la acción de Dios. Estoy citando palabras de esta homilía. Dios tiene caminos para hacer que esas personas se salven. Como, por ejemplo, pues este que está cumpliendo con la ley de Dios, con mis decretos y tal, le voy a enviar un misionero Por que ejemplo. le evangelice, que le bautice. Por eso la importancia siempre a través de la gran monarquía hispánica de evangelizar. Lo primero que hacían era evangelizar y bautizar. Y bueno, pues pero ahora la Iglesia dice, no hay que hacer proselitismo. Es decir, estás poniendo una barrera a esa acción de Dios, que porque te quiero y tú estás cumpliendo con esto, sin conocerme, voy a hacer que me conozcas. Y permitidme una cosa más. Antes- Espero no ser muy vehemente. No, por favor. No es vehemencia, sino Justamente estábamos hablando antes del credo. Hemos empezado en los primeros minutos de este conversatorio, hemos hablado del credo y hemos hablado justamente del descenso de Jesús a los infiernos que tenemos, que explicamos, que rezamos en el credo, ¿no? Y hablabas de la casa de Abraham. Isaías, Abraham, los justos no conocían la iglesia de Cristo aún y se han salvado porque seguían las leyes de Dios. Pero se salvaron. Por la acción Porque de Dios descendió, Cristo descendió, correcto, a los infiernos, que no es el infierno, exactamente, sino es la casa de Abraham, exactamente, de Jacob. A eso me refiero. Entonces, si la acción de Cristo salva a aquellos que no han oído de forma previa, porque no le podían oír, porque no había nacido aún, no se había encarnado en tenían ser los humano. profetas que lo anunciaban. Exacto, y sabían cuál era la ley de Dios. Entonces, de la misma forma que esos justos se salvan, el que no ha oído hablar de nuestro Señor y quizás no recibe un misionero porque está la imposibilidad material de recibir a un misionero, yo no lo sé, hay miles de casuísticas. Bueno, nos dice la tradición que esa persona puede recibir el juicio magnánimo de Dios si se ha comportado con lo que Dios manda. Entonces, bueno, ¿pero entrar en el cielo? No lo sé, Antonio, no lo sé. Yo tampoco. Pero la tradición, lo más tradicional que nos ha explicado pues los padres de la Iglesia, es que solo pueden entrar si estás bautizado. Correcto. Y por supuesto has muerto en gracia, etcétera. Correcto. Etcétera. Claro, aquí viene la cuestión del limbo, los niños que Efectivamente, mueren eso es lo que yo te sin quería- ser bautizados. Esas son las cosas que quería comentar aquí. Si os parece, podemos ir disparando. Antes de eso, ¿Sí? Yo quisiera haceros una pregunta que yo tenía por aquí anotada. Sobre si Dios castiga o no castiga. Porque ahora, y es yo creo que la mayoría de los católicos, o una gran parte de los católicos, Dios no castiga, eres tú el que propiamente te condenas. Oye, eso significa que tú escoges la libertad, qué es lo que quieres, si vas a... Es decir, es el liberalismo humano en el plano terrenal llevado al plano espiritual. Sí, pelagianismo. Te vas a salvar según tus esfuerzos. Y tus esfuerzos y lo que tú decidas. Y por supuesto si has sido bueno. Correcto. Pero bueno, ¿en relación a qué? Claro. Un coche tiene un valor. Pero tiene un valor porque hay otro coche, puede valer 15.000 euros. Pero vale 15.000 euros porque hay otro coche que vale 30.000, que tiene unas características que el otro no tiene. Esto es un poco, lo digo popularmente para que se entienda. Uno es bueno en relación al bien. Correcto. Si al quitas bien objetivo. Objetivo, claro. Sí, que es Dios. Si quitas eso, si quitas ese elemento, perdón por llamarlo elemento, si quitas a Dios de ahí, Sí. ¿qué es ser bueno? ¿En qué fundamentas la ¿En bondad? qué fundamentas la bondad? Hoy un nos ha gusto. predicado precisamente sobre esta cuestión. Necesitamos a Dios. Esta persona era muy buena, seguro que se ha salvado, no sé qué. Y decíamos en el conversatorio del juicio, y de la muerte también, pero del juicio, que Dios
en ese juicio personal, incluso te juzgará nuestras supuestas buenas acciones. ¿Por quién las has hecho? Si no has hecho las cosas por Dios y para Dios, no te van a servir de nada. Eran palabras hoy del sacerdote en la homilía de hoy, especialmente. No servirán para nada. Correcto. Para poder actuar conforme al bien de Dios, por nuestras propias fuerzas no podemos. Ha de ser a través de la gracia. Y medianera de todas las gracias, la Virgen María. Exactamente. Para un momento. Bien, vamos a empezar a coger ya la curva, la última curva para ir cerrando el conversatorio. Castigo, justicia, Dios castiga, Dios no castiga. Todo el mundo, valorar a todo el mundo de la misma forma es justo. Malvados y buenos deben ser los dos, obtener las mismas indulgencias por parte del Señor. ¿Qué pensáis? Vamos a lanzar un poco el juego. Estaba pensando, contesta tú mientras. Estaba pensando en lo que. Bien. Reflexionando, perdón. Dice Jesucristo: apartaos de mí, malditos, id al fuego eterno, que fue destinado para el diablo y sus ángeles. Mateo 25, 41. Es decir, malditos de mal, malvados. Malvados. En Filipenses 3, 17 y siguientes, dice y habla de que van a ir a la perdición los enemigos de la cruz. Su paradero es la perdición, su Dios es el vientre, su gloria, su vergüenza. En el propio Corintios, 1 Corintios 6, 9 y siguientes, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los ladrones, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los maldicientes, maldecir, ni los estafadores, ni los ávaros, ni los borrachos heredarán el reino. Y se queda con la lista, podría ser... Sí. Y luego en el catecismo de toda la vida, en el Astete, por ejemplo, que es el que yo estudié en el colegio, estudian mis hijos, ¿quién es Dios? Esto lo responde mi hija de 5 años. Dios es nuestro Padre que está en el cielo, creador y Señor de todas las cosas, que premia a los buenos y castiga a los malos. Sí. ¿Vale? Hay en Platón, uno de sus maravillosos, más excelsos diálogos es de Gorgias. Sí. Ahí explica cómo el malvado lo que quiere es el castigo. Desea el castigo y desea, pero no, mira, yo escojo el castigo y me voy. No, desea ser castigado por el juez. Y desea que los demás también sean castigados por el juez. Y que lo que desea también es eso, justicia. No ser castigado sería una injusticia para él, pero también para los otros, los buenos. Claro. ¿Vale? Y el castigo ha de ser, y esto pues desde los padres de la Iglesia o rollo marino, el castigo tiene que ser en conformidad al desorden creado. Correcto. Si el desorden creado es irreparable, el castigo tiene que ser irreparable. Por eso el infierno es eterno, no hay solución. Sí, bueno, la pregunta que planteabas muy brevemente, parece muy claro que el Señor castiga, ¿no? Y con palabras muy severas, ¿no? Apartaos de mí, malditos, y al fuego eterno. O sea, claro. Y eso se repite, ¿no? Por parte de Dios el castigo se pronuncia, ¿no? La sentencia se pronuncia, ¿no? Sí. Eso parece, ¿no? Ahora, lo que yo me pregunto es, ¿coincidirá el castigo, la condena que se nos aplica con nuestra propia decisión, en el sentido, yo ya voy ¿no? Yo también voy a ese sitio que es el que me toca, que es donde tengo que ir? Y me sigo preguntando, ¿alguno de los que se saben condenados pediría, oye, no, dejadme estar, prefiero estar en el cielo? ¿Estaría a gusto
¿estaría a gusto en el cielo un condenado o se sentiría allí que todo el cuerpo le pica, que se siente avergonzado con toda su maldad que no se ha borrado y digo, me voy de aquí? ¿Y a dónde vas a ir si lo único que te queda es lo otro? Creo que en juicio, y corrígeme si me equivoco, fuiste tú mismo, Adrián, quien además explicabas que la sentencia, una vez se conoce la sentencia del juicio, el condenado o indultado, es decir, el condenado o indultado conocía, estaba conforme con la sentencia, es decir, bien, me voy al infierno, bien, me voy al purgatorio, bien, es lo que merezco, me he ganado el cielo, es decir, soy consciente, porque se ha expuesto ante todo en el tribunal, soy consciente de lo que he hecho y ya no tengo nada más que decir. Entonces, mi espíritu, como ya soy espiritual, ya no soy corporal, ¿no? Pues el alma directamente lo que hace es aceptar a término mi destino y ya no tengo nada más que decir, ¿no? Es decir, ya no puedo, esto es en nuestra naturaleza corpórea. Cuando ya estamos en la naturaleza espiritual, eso ya no nos toca la discrepancia, ¿no? Ya no hay discrepancia. Sí. Infierno, y allá voy, y ya está. Eso me impide el sufrimiento mismo, perdón. Sí. Pero también, y en base a esto, hemos dicho al principio, es un lugar y es un estado del alma de separación de Dios. Correcto. Pero conoces a Dios, sabes que el castigo es el justo, pero conoces el bien, sabes que nunca vas a poder estar con el bien, sabes que no te corresponde jamás estar con el bien. Eso yo supongo que debe crear desesperanza. Exacto. Debe crear además odio contra el bien. También. Y es una cuestión como que se autoalimenta continuamente, con lo cual ese odio, esa desesperanza, debe ser eternamente increciendo, creciendo eternamente, pero sin llevar a ningún sitio. Exacto, sí. A medida que termina el conversatorio, el infierno está siendo un lugar más sombrío del que pensábamos, Bien, una de las cosas que quería también dilucidar aquí es: uno se condena cuando muere en pecado mortal. Exacto. ¿Correcto? Correcto. Es decir, esto no hay ninguna duda, uno se condena si muere en pecado mortal. Sí, señor. Sin intención de arrepentimiento, es decir, en su insistencia, en su ya no me saldrá. Corta, Vicente. Ahora no me saldrá. No. Vale, bueno, retomamos. En su contumacia, Exacto. es decir, en su contumancia de pecador, Rechazar a Cristo. rechazar a Cristo, rechazar a Hasta Dios. la última milésima de segundo de tu de tu vida terrenal ahí, y dices, non serviam. Entonces te condenas. Perfecto. Quiero que hablemos, así ya para dar una pincelada de esperanza a todos aquellos que nos están oyendo, porque si están oyendo esto, no dudo que el día de mañana se salven, porque Dios lo quiera. Pero es que fíjate, yo hasta cierto punto, entre comillas, me alegraría de que a todos, a nosotros y a los que nos están escuchando y viendo, nos entrase, por decirlo suavemente, miedo atroz. ¿No? Un santo temor de Dios. Es el punto uno, es el santo temor de Dios, que es un don del Espíritu Santo. Sí. El principio de la sabiduría, el temor de Dios. Claro. Exactamente. Principio, no la perfección. Y además, Y es algo que en el acto de contrición Sí. lo repetimos. El del Señor mío Jesucristo, Dios y hombre Verdadero. verdadero, Creador, Padre y Redentor nuestro, por ser vos quien sois, bondad infinita, me arrepiento de todo corazón haberos ofendido. También me arrepiento porque podéis castigarme con las penas del infierno. Ese temor. Exacto. Oye, aunque solo sea por ese temor, me voy al primer sacerdote. Venga para aquí, Pater, venga usted. Y eso es lo que quería que habláramos. Y en esa confesión, el hecho de
que uno tenga, porque yo me encuentro con casos en los que, bueno, es que tengo vergüenza de confesar mis pecados, porque los veo tan sucios, pues esa vergüenza es positiva, porque hace que tú todavía tengas conciencia del bien y del mal. Claro, claro. En base a Dios. Claro. Pues oye, alégrate y confiésalo. Corta. Xavier, 3, 2, 1, entramos. La confesión, entonces. La confesión, hablamos de la vergüenza, pero la confesión elimina el pecado, elimina la culpa, nos deja limpios para entrar directos al cielo, o, por contra, y lo sabemos porque la tradición así nos lo dice, existe un lugar intermedio. El purgatorio. Pero antes lo de la confesión y que nos queda. Y ahí viene el purgatorio. ¿Puedo dar un ejemplo? Pues claro. Un ejemplo que es muy tonto, ¿vale? Pero muy, muy gráfico. Y lo aprendí de mi mujer. Muy bien. O sea, que jamás a mí hasta ese momento no se me había ocurrido. Y cuando yo doy clase, pues le explico y utilizo ese ejemplo que a mí me puso mi mujer. A ver. Esta es una hoja blanca, lisa, recién bautizada, el alma recién bautizada. Vamos viviendo, cometemos pecados, seguimos viviendo, cometemos pecados, nos confesamos, Dios nos da vida para seguir, pero cometemos pecados. Al final, ¿cómo queda tu alma? Rebregada. Devuélveme el alma, por favor. La confesión hace que el alma otra vez esté desplegada. ¿Pero qué ocurre? ¿Está como al principio? No. Arrugada. Arrugada. Hay recorrido ahí. ¿Qué pasa con esas arrugas, Tim? Hay que eliminarlas. Hay que planchar el alma. Expiar, pagar por todas estas culpas que hemos cometido. ¿Y cómo se hace eso? Con de buenas, dos formas. Con buenas obras, con las indulgencias. Bueno, las indulgencias. Claro. Y el... Ahora mismo... El purgatorio. El purgatorio. Unos añitos al purga. Lo hemos dicho antes, sí. El purgatorio. Claro. Lo que no haya sido purgado aquí. Es Pues... decir, que en el cielo no entran almas arrugadas. Es un ejemplo muy tonto, pero no, para mí, vamos, gráfico. fue... Eso es lo y que los chavales lo entienden esto. Es lo que nos interesa, además. Sí, yo para acabar mi aportación de hoy diría que, claro, hoy hemos seccionado las verdades. No hemos hablado del limbo, que lo teníamos pendiente. Bueno, sí. Sí, pues El purgatorio, limbo. Sí. Sí, hoy nos hemos dedicado a profundizar, a reflexionar, a hacernos preguntas también sobre el infierno, porque somos así, tenemos que parcializar nuestro campo de reflexión, ¿no? Pero que también es bueno recordar que el relieve de cada uno de los aspectos, cuando están en conjunto, es cuando se entiende mejor. El panorama de ver el cielo, ver el purgatorio y ver el infierno juntos hace que veamos el camino mejor, que no nos quedemos solamente en el temor, que es importante, pero como primer paso, sino que nos enamoremos de la belleza a la que estamos invitados, y eso que sea lo que nos empuje para tirar para arriba, porque tampoco entraremos en el cielo solamente con temor al infierno. Con amor. Es un primer paso, pero estamos llamados a amar, ¿no? A amar, claro. Y Jesucristo en su vida terrena, pues fue su gran invitación a través de su amor increíble por todos. El reino de los cielos está aquí presente. Que nos enamoraba, y entonces le sigues por amor, por nuestras imperfecciones, nuestras caídas, nuestras limitaciones. Y ahí está la confesión, las indulgencias y el temor del infierno, que también nos ayuda muchas veces. Sí. Vamos a ver si continuamos. Venga, perfecto. Nuestros oyentes lo entenderán. Correcto. Y si no, bueno, Vicente, cortando.
Con todos mis respetos, Vicente, lo digo con mucho cariño, pero es que estamos aquí hoy, tenemos hoy... En fin. Bien, pues hablemos, nada, un ligero apunte sobre el limbo. Antonio, ¿quieres hacer? Sí, ahora lo haces tú, porque eso me lleva... Seguro que conocéis la poesía esta, ¿no? Que la voy a leer porque, por desgracia, mi madre se la sabía de memoria. Yo no me la sé de memoria. Pues... Que viene a esa relación entre amor, temor, ¿vale? Seguro que muchos de los que nos estén viendo se la saben, y tú desde luego también te la sabes. No me mueve, mi Dios, para quererte el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido, para dejar por ello de ofenderte. Tú me mueves, Señor, muéveme el verte clavado en la cruz y escarnecido, muéveme ver tu cuerpo tan herido, muéveme tus afrentas y tu muerte, muéveme, en fin, tu amor, y en tal manera, que aunque no hubiera cielo yo te amara, y aunque no hubiera infierno te temiera. No me tienes que dar porque te quiera, pues aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero te quisiera. Muy bonito. Adelante con el... No, hablábamos justamente el limbo, y con esto quiero terminar, ¿no? Es decir, aquellas almas, teníamos la gran duda, la gran duda que la doctrina católica no desvela, y es aquellas almas que van al limbo, como por ejemplo, pues podríamos pensar esos bebés, sí, que han sido pues abortados o han muerto antes de poder recibir un bautismo. Sí. Son almas inocentes, sí, que no han recibido el bautismo ni de agua ni de ningún otro tipo, es decir, sangre ni fuego. Sí que pues los papás que somos pues católicos y que pues, infelizmente muchos de ustedes también se habrán visto en una situación parecida, en la que han perdido algún bebé, pues hacer el bautismo de deseo o de intención, ¿no? Es decir, bautizar a los hijos para desear que entren en el cielo. Pero claro, no sabemos, no tenemos, la doctrina no se posiciona en ese aspecto. Corregidme si me equivoco, si tú conoces alguna... Es que aquí hay un conflicto, un conflicto que es también personal mío, porque claro, el deseo es que esas almas se salven, vayan al cielo. Correcto. Pero por otro lado tenemos la doctrina general, la fórmula, que si no estás bautizado no entras. Exacto. Esas almas inocentes, en cuanto que no han cometido ningún pecado personal, pero tienen el pecado original. Correcto. El bautismo, y es mi pregunta, que es que yo no lo sé, el bautismo de deseo tiene efecto, y ahí viene mi pregunta, ¿tiene efecto sobre uno mismo? Por ejemplo, esos mártires que está llena la iglesia, que se iban a bautizar, pero no estaban bautizados y eran muertos, matados en el circo romano. Y además tienen el bautismo de sangre. O que mueren por causas, un accidente o causas, pero querían bautizar y se estaban preparando para el bautismo. Sí. Pero es deseo de uno mismo, para uno mismo. Ese bautismo de deseo se ejerce por segundas personas para otro, por ejemplo, los padres para los hijos. Yo creo que sí. Y permíteme. Los hijos no nacidos, porque si el chaval está ya nacido, claro, si tal, ya ha escogido no amar a Dios, no seguirle. Pero de la misma forma que nosotros como padres decidimos bautizar por el agua y por el Espíritu Santo a nuestros hijos, y hacemos nosotros la promesa, y lo hacemos nosotros, y sus padrinos, es decir, entonces, claro, estamos tomando una decisión que no toman ellos, claro, pero estamos bautizándolos, porque estamos asegurando, pues eso, que ya sean hijos de Dios. Entonces, la promesa la hacemos nosotros por ellos. Exacto. Entonces, en este caso, pues
modestamente creo que es válido igual. Podría ser válido. Sí, que es válido igual. Mi opinión también, sin más validez que una opinión más, ¿no? Pero creo que también tienen los bebés, estos que no han vivido prácticamente nada, como cualquier ser humano, como cualquier ángel, también tienen que pronunciarse, también tienen que ejercer su libertad delante del Señor y tienen que adherirse libremente a Él o no adherirse. Eso creo que no se les va a ahorrar este paso, esta decisión la tendrán que ejercer. Entonces creo que no todos automáticamente van a decidir adherirse, ni tampoco se van a quedar todos en un limbo. Lo que sí quiero creer, y lo digo así, quiero creer, que para ellos va a ser más fácil adherirse a Dios, puesto que no tienen el alma con solamente tienen el resto del pecado original, pero ante la presencia de la bondad total no van a tener carga personal a añadir, claro, y pero me imagino que se van a adherir, entre comillas, casi automáticamente. ¿Pero cuándo? Al Señor. Eso ya no lo sé, en qué momento el alma de ese bebé se encuentra frente a Dios, y en ese momento tendrá que ejercer su decisión. ¿Pero cuándo? Porque lo que sí que dice la Iglesia, y es doctrina, es que esas almas están en un estado de felicidad natural. No conocen a Dios, no han tenido posibilidad de conocerlo porque no están bautizados. Pero el limbo, no, perdona que te interrumpa, creo que no es dogma de fe tal como lo expones. Pero bueno, es a través de los padres y es reflexión teológica tradicional. ¿Vale? Y entonces está en un estado de felicidad natural. ¿Vale? La cuestión es, ¿estarán para siempre así? ¿O habrá un momento, que es el que tú dices, que llegará y tendrán que escoger y conocerán a Dios? Claro, aquí tenemos porque de momento todo lo que hemos estado hablando es en el juicio particular, esas almas, nuestras almas, ¿vale? Pero en el juicio universal habrá cielo e infierno. Claro. Habrá cielo e infierno. Y vendrá con gloria para juzgar a vivos y a los muertos. No habrá purgatorio, entonces se supone que tampoco habrá limbo. Correcto. Entonces, igual que Jesucristo bajó a los infiernos, bajó a la casa de Abraham, que hay una tradición teológica católica, ¿no? Situaba, incluso el propio Dante, ¿no? Situaba el infierno, el purgatorio y el limbo, ¿no? Como si fuesen, lo voy a hacer aquí muy burdamente, habitaciones. O sea, baja para rescatar a esos justos de todos los tiempos. Bueno, si en el final del mundo solo queda cielo e infierno, los que están en el limbo solo tienen dos posibilidades: o ir al infierno o ir al cielo. Si no han cometido un pecado, ahora estoy haciendo una reflexión personal, esto no es ni de, ¿vale? Es que puedo estar equivocado. Si no han cometido ningún pecado personal, sería una injusticia que fuese al infierno. Claro. Entonces pienso, eso que tú dices, ahí es cuando quizá se pone en presencia de Dios y pueden hacer uso de esa libertad de adherirse a Dios, porque recordemos que la libertad no es la libertad liberal. No. El liberalismo, señores, el liberalismo es pecado. Les recomiendo leerse a Salvañ. Y se dice poco. Exactamente. Las libertades liberales son mentira. La auténtica libertad es adherirse al bien, hacer lo que debes, como debes y cuando debes, por voluntad propia. Esto es lo que debo, esto es lo que hago. Hágase en mí según tu voluntad. He aquí la esclava del Señor. Sí. Lo contrario no es libertad, sino es esclavitud al mal. Te esclavizas, el mal se apodera de ti, o dicho de alguna manera, tú te haces esclavo del mal. Eso no es libertad. Entonces, en esa situación, estos
bebés y sí. estas almas que están en el limbo, supongo que se adherirán Al bien, al bien. seguro. Que porque Sí lo queremos. el bien se les presentará y dirán, me voy con el bien, y el bien les dirá, Correcto. venid conmigo, venid conmigo. Sí, porque- y las almas irán, ¿no? Porque posiblemente adherirse al mal no sea tan fácil, no sé, llegar a adquirir un grado de maldad tal Y no has que cometido quieras pecado. que renunciar Claro. totalmente a Dios es fruto de Años de hay que entreno. ganárselo Años de Es- entreno. es un hábito negativo, pero tiene que ser un hábito. que es se decir, ha encarnado claro. en ti y ya forma parte de una segunda o primera naturaleza, ¿no? Entonces el Correcto. bebé Ahora, inocente esto es opinión. Sí, sí, Nuestra- opinión. Esto ya decimos, esto es opinión. Bueno, pues iremos cerrando ya el tema del infierno. ¿Queréis hacer alguna última aportación? Apórtala tú, o algún punto de debate último o alguna cosa. Bueno, nada, sencillamente para nuestros oyentes queríamos dejar una cosa bien clara, y es que Lutero está en el infierno, ¿vale? Lo dice el padre Pío, San Pío de Pietrelcina, y sí, y además la beata María Seretina, creo que se llamaba. Es una beata que en los aniversarios de que estaban celebrando a Lutero en Alemania, buscaba una iglesia para rezar, estaban todas cerradas, y cuando se puso en unas escaleras se le apareció un ángel y le dijo: sal de aquí, que esto es una iglesia protestante. No lo había visto por la falta de luz, que era una luz tenue, entonces no se había dado cuenta que era una iglesia protestante. Dice: sal de aquí, que esto es protestante. Entonces se le dio digamos, la bendición de poder tener una visión del infierno, en el cual vislumbró a Lutero siendo torturado por toda la eternidad con unos demonios, corrígeme Antonio, que le clavaban unos clavos en la cabeza. Es cierto, era uno de sus sufrimientos que la beata vio. Repetimos, no es doctrina, pero Esto lo sabemos. Lo sabemos. Por desgracia, en cierto lugar de la cristiandad, en su momento se puso una gran estatua de Lutero, y además pintada de rojo. No digo más, y todos saben a qué me estoy refiriendo. Y como decía un presentador del 1, 2, 3, hasta aquí puedo leer. Y yo quiero acabar emplazando a todos nuestros oyentes a encontrarnos en el cielo.